enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo es un trastorno muy frecuente en la población general y es también una pregunta frecuente en el MIR, por lo tanto este tema es necesario sabérselo bastante bien. Como ya supongo sabéis todos, la principal manifestación de un reflujo gastroesofágico es la pirosis, la sensación de quemazón que puede ir acompañada de otras manifestaciones, pero lo fundamental es esa pirosis retroesternal que puede ir acompañada de dolor, de regurgitación, etcétera. Complicaciones de la regurgitación, complicaciones del reflujo pueden ser las microaspiraciones que condicionen pues, episodios de neumonía, por ejemplo, broncoespasmo, una tos nocturna, por ejemplo, puede hacer sospechar un reflujo y a la larga puede condicionar también incluso una fibrosis pulmonar. Aparte puede haber laringitis, en fin, todas las manifestaciones correspondientes a esa regurgitación, a ese reflujo y a esa posibilidad de que se favorezca el paso de contenido a nivel faringolaríngeo del esófago hacia las vías respiratorias. Bien, cuando un paciente presenta reflujo gastroesofágico, lo cual es bastante fácil de reconocer por la clínica, que nos cuente, la conducta principal que tenemos que seguir es hacer un tratamiento de prueba primero, porque como sabemos que los síntomas suelen solucionarse bastante fácilmente con los antisecretores gástricos, pues eso nos sirve para que si un paciente tiene una sospecha de reflujo con manifestaciones clínicas leves, la confirmación diagnóstica incluso no necesita ninguna prueba, solamente se le pone el tratamiento de prueba que podría ser con fármacos anti-H2, con fármacos antihistamínicos y que muchas veces se hace sin embargo con inhibidores de la bomba de protones, que son el tratamiento farmacológico más efectivo. Con este tratamiento, unas cuantas semanas, el cuadro pues debe remitir, las manifestaciones clínicas deben remitir y el paciente no referir ya esa pirosis. Si eso sucede, el paciente prácticamente podemos decir que está diagnosticado de enfermedad por reflujo gastroesofágico y entonces nos plantearíamos hacer un tratamiento que se mantuviera pues unos 3 meses aproximadamente. Esto es cuando las personas tengan esos 3 meses de mantener ese tratamiento, cuando las personas tengan una sintomatología de pirosis importante y de forma más o menos continuada. Otra cosa distinta es que hay muchos pacientes que tienen a lo mejor de forma esporádica un día manifestaciones de pirosis y eso con un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, suele ir bastante bien y no es necesario hacer ese tratamiento de mantenimiento, pero esos 3 meses servirían para cicatrizar, para solucionar las lesiones de esofagitis que se producen en estos pacientes y que no es necesario confirmar endoscópicamente si responden al tratamiento de prueba, pero si no responden de entrada o no, por lo menos totalmente, o bien si el cuadro de entrada ya es grave, que tiene manifestaciones como anemia, disfagia o pérdida de peso, sí sería necesario confirmarla, sería una confirmación por endoscopia. La endoscopia no nos confirma que haya reflujo, sino lo que nos confirma es las manifestaciones clínicas del reflujo, o sea, perdón, no las manifestaciones clínicas, sino la repercusión histológica del reflujo. Vemos las lesiones de esofagitis y eso nos confirma que el paciente efectivamente lo que tiene es reflujo gastroesofágico. Solo en los casos en los que la endoscopia no sea diagnóstica podemos recurrir a la tercera prueba, que es la única forma realmente de cuantificar el reflujo y de demostrarlo, que es la pH-metría de 24 horas, que suele ir acompañada de manometría para ver cuál es la causa que está produciendo esa incompetencia del esfínter esofágico inferior. Insisto, la pH-metría de 24 horas es la única prueba capaz de cuantificar y de demostrar la presencia de reflujo. El diagnóstico muchas veces puede ser clínico. La prueba de Bernstein no se suele usar tanto, que es Histilaratio, a ver si reproduce los síntomas del dolor. Y las consecuencias de la esofagitis, las consecuencias del reflujo esofagitis, se demuestra por endoscopia. En la endoscopia también buscaremos la posibilidad de que un paciente con reflujo de larga evolución pueda tener cambios metaplásicos y que entonces estemos ante un esófago de Barrett. El esófago de Barrett consiste en la presencia en el esófago de una metaplasia intestinal. Esa metaplasia intestinal es la que tiene, además de poder ser origen de úlcera, por ejemplo, y de sangrado, y de manifestaciones clínicas algo más severas en el paciente con enfermedad por reflujo, es también potencialmente preneoplásica y por lo tanto requiere un seguimiento. Ese seguimiento del esófago de Barrett se va a hacer de la siguiente manera. Si solo encontramos cambios de una metaplasia intestinal, cosa que es lo más habitual, digamos, se tiene que hacer un seguimiento con endoscopia cada 3 años. Previamente ponemos tratamiento
con inhibidores de la bomba de protones y en el primer año tenemos que hacer una nueva endoscopia, pero ya luego el seguimiento se va a hacer cada 3 años. En el caso de que en vez de metaplasia encontremos ya lesiones displásicas, dependiendo de que sean lesiones displásicas leves o que sean lesiones displásicas graves, la conducta va a ser diferente. Si hay una displasia leve, igualmente haremos tratamiento continuado con inhibidores de la bomba de protones y luego el seguimiento lo vamos a hacer anual. Antes, en el primer año sí se recomienda hacer una nueva endoscopia a los 6 meses y otra cuando pase el año del primer estudio que se ha hecho, para asegurarnos de que la evolución de esa displasia no está siendo rápido. Si vemos que efectivamente no está evolucionando muy rápido, pues lo que se hace es simplemente un seguimiento anual hasta que en un momento pueda presentar una displasia grave. Algunos autores consideran que en el caso de displasia leve se puede pensar también en un tratamiento definitivo, en una ablación por radiofrecuencia, pero por ahora en los protocolos la mayoría recomienda que no sea así. Eso sí se hace, esa conducta intervencionista sí se hace si el paciente presenta ya una displasia grave. Como tenemos que hacer tratamiento ya más agresivo, ya sea endoscópico, que se puede hacer, o ya sea quirúrgico, que es una resección, es una esofagestomía, hay que confirmar que esa displasia grave es verdadera y por lo tanto se hace un tratamiento con IVP a altas dosis y se repite la endoscopia y la biopsia. Si se confirma que hay una displasia grave, en ese caso sí que será necesario hacer tratamiento, ya sea, insisto, endoscópico más limitado, ya sea quirúrgico más agresivo. Por lo tanto, resumiendo, el reflujo se produce en personas que tienen incompetencia del esfínter esofágico inferior, es bastante frecuente, hasta un 15% de las personas pueden tener síntomas más o menos importantes y frecuentes de reflujo. Pueden ser muchas causas, un esfínter corto de posición intratorácica, como sucede por ejemplo en las personas que tienen una hernia por deslizamiento, poca presión, etcétera, etcétera. La clínica fundamental viene derivada de las consecuencias de la esofagitis y hay una pirosis que se produce tras la ingesta. Por supuesto, cuando el paciente se tumba a nada más comer, etcétera, las manifestaciones son más frecuentes y hay ciertos alimentos y ciertas conductas que favorecen fumar, tomar grasa, alcohol, etcétera, etcétera. Son situaciones que favorecen el reflujo. Otras manifestaciones clínicas: regurgitación, náuseas, hipo, dolor torácico y en los casos más severos anemia, disfagia, laringitis, neumonitis con la posible evolución a una fibrosis pulmonar y los cambios metaplásicos y posteriormente displásicos que pueden suponer cuando hay un esófago de Barrett. El esófago de Barrett no lo he mencionado antes, pero es bastante lógico, como es una metaplasia columnar, lo que predispone no es a un cáncer epidermoide, que es el cáncer más frecuente del esófago, sino a un adenocarcinoma. Bien, el diagnóstico es básicamente clínico, el reflujo con la respuesta al tratamiento. Si los datos no son lo suficientemente claros o si las manifestaciones clínicas son inicialmente graves, se va a hacer endoscopia y para demostrar el reflujo la prueba mejor es la pH-metría, pero insisto, no se hace de rutina. En el esófago de Barrett, por supuesto, el seguimiento se hace con endoscopias periódicas, recordando cada 3 años si hay metaplasia, cada año si hay displasia leve y ya, pues, si hay displasia grave, tratamiento directamente. Cuanto al tratamiento, como recordamos, inhibidores de la bomba de protones, mantener entre 8 semanas, 2-3 meses es lo que suele recomendarse normalmente para cuadros crónicos. Y recordando que la cirugía en el reflujo, como tratamiento del reflujo, suele hacerse muy poco frecuentemente en la actualidad, porque con los fármacos se responde bastante bien. Ahora, solo en pacientes que no respondan a los IVP o que no puedan tolerar la supresión de los IVP, porque entonces vuelven a tener manifestaciones clínicas del reflujo, es cuando tendremos que plantearnos el tratamiento quirúrgico, que normalmente se hace con una fundoexplicatura.